Esta palabra, asombro, viene del latín, en nuestro vocabulario ha sido adoptado del latín, que es exumbrare, y que significa literalmente poner en sombra, quedar en la sombra. Porque lo que quiere expresar es, de una forma figurada, que algo nos deja sin palabras, que algo nos deja confundidos, sobrecogidos y maravillados. Hay quienes consideran que el asombro es un sentimiento más o una mera emoción. Sin embargo, os tengo que decir que el asombro es considerada una emoción epistémica. Y aquí os habéis quedado a cuadros. ¿Qué es una emoción epistémica? Pues mirad, es aquella emoción que implica conocimiento, que implica también comprensión y descubrimiento. Y os voy a poner un ejemplo muy fácil que lo vais a entender. Es como si yo ahora hago esos viajes turísticos espaciales que están tan de moda. Sabéis que ahora se ha puesto de moda estos viajes, ¿no? Y de repente, estando en el espacio, descubro que fuera del sistema solar hay una serie de planetas en los cuales llueve hierro o inclusive puede llover cristales. A mí eso en el espacio me genera tal asombro que lo que me lleva es querer descubrir un poco más sobre este asunto. Eso es la emoción epistémica. Eso es el asombro. El asombro nos lleva a querer descubrir un poco más y a querer conocer. Pero ahora bien, a mí me surge una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué cosas nos asombran? ¿Qué cosas te asombran? Pues generalmente nos asombran aquellas cosas que rompen nuestros esquemas, que superan nuestras expectativas y que desafían lo que creíamos entender. El asombro puede surgir ante algo positivo y llamativo, pero también el asombro puede surgir ante algo que no es tan positivo y que inclusive puede ser doloroso. Es increíble ver la capacidad de asombro en los niños. Es un ejemplo que yo siempre suelo poner. Yo ahora con Alejandro estoy alucinando, porque cuando vamos por la calle paseándolo con el carrito y le ponemos la capota girada para atrás, él va mirando los árboles. Digo, yo no sé si esto es por la genética de la huerta murciana, pero el tío es que va mirando los árboles con un entusiasmo. Y es que los niños tienen la capacidad de asombrarse de las cosas más sencillas y simples. Se asombran del ladrido de un perro. Se asombran de las imágenes que proyectan las nubes en el cielo. Se asombran del sonido de los pájaros. Y es que esa misma capacidad que tienen los niños y que nacen con ella es la misma capacidad que usted y yo tenemos. Sin embargo, con el paso del tiempo, con la experiencia, con los diferentes sucesos que vivimos, esa capacidad pareciera que se neutraliza, disminuye e inclusive se pierde. Mirad, yo estudié Historia del Arte, no sé cuántos habéis estudiado Historia del Arte, es un ejemplo que también suelo poner. Pero en el estilo barroco había una tendencia en los artistas de crear el factor sorpresa. No sé cuántos de ustedes han estado en Roma. ¿Habéis estado alguno en Roma? Bueno, pues hay una fuente llamada la Fontana de Trevi que el artista lo que pretendía hacer era crear el factor sorpresa. Lo que pretendía hacer era crear el asombro de toda aquella persona que la viera. Y usted puede ir paseando por las calles de Roma tranquilamente, por esas calles estrechas, y de repente uno comienza a escuchar el sonido de una fuente de agua. Cuando de repente se encuentra con una fuente de grandes dimensiones en una plaza que no es nada grande. Y sinceramente es algo asombroso. También uno puede ir andando por esa calle, esa avenida de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Uno puede ver la Basílica de San Pedro del Vaticano y cuando va andando y se acerca, se encuentra con una plaza de enormes dimensiones que sinceramente asombra. Ahora, la primera vez que yo vi esta fuente y que vi esta plaza, a mí me llenaron de asombro. Y me sucedió lo mismo con la ciudad de Granada. La primera vez que visité esta ciudad, me asombró, me encantó. ¿Habéis estado en Granada? Sin embargo, cuando fui la segunda vez y una tercera vez, perdió el asombro.
Le dije, Gemma, vamos a tener que cambiar de destino turístico porque ha perdido ese sésame, ha perdido esa emoción, ha perdido esa capacidad de asombro. Y es que realmente los seres humanos vamos perdiendo esa capacidad de asombro. A mí me ha pasado que he perdido esa capacidad de asombro ante ciertos lugares que he visitado. A veces no te asombra ya nada positivo y no nos puede extrañar escuchar a personas decir, a mí ya nada me asombra, a mí ya nada me sorprende. Y es posible que haya personas que ya no haya nada positivo que les sorprenda, pero también es posible que lo único que les asombre y les sorprenda sean sus propias acciones, actitudes ante ciertas situaciones, o también es posible que te asombre la reacción, la actitud, las acciones que otros tienen hacia nosotros. Quizás ni siquiera eso te sorprende. Es posible que estés hablando con alguien y le digas, madre mía, lo que me ha hecho esta persona. Me ha dejado que, vamos, parece mentira. Llevo 50 años de relación, conociéndola, es una persona que consideraba mi amiga y ahora de repente me hace esto, pues me ha dejado y de repente te encuentras a la otra persona que te dice, ¿y tú te sorprendes? Porque a mí no me sorprende, a mí no me pilla ya nada por sorpresa. Pareciera que la gente ha perdido la capacidad de asombro. Ya nada nos sorprende. Pareciera que aquellas cosas que realmente nos tendrían que asombrar ya no nos asombran y aquellas cosas que tendrían que no asombrarnos nos asombran. O quizás ya nada te asombre. Pero ahora me pregunto, ¿qué es lo que te ha llevado a perder el asombro y la sorpresa por todas las cosas? Sea cual sea la razón, en esta mañana quiero y deseo que puedas ser asombrado. Pero no asombrado por mis palabras, no asombrado por quién soy yo, sino porque quiero hablaros de alguien que no solamente asombró hace 2000 años, sino que sigue asombrando en el día de hoy. Y ese no es otro que Jesús de Nazaret. Y probablemente puedas preguntarte, y bueno, ¿qué es lo que asombra de Jesús de Nazaret? Pues vamos a verlo. Un segundito, que se me está abriendo esto. Vale. ¿Qué cosas asombran de Jesús de Nazaret? Pues a lo largo de los evangelios podemos ver una serie de milagros que provocaron el asombro de una gran multitud. Pero no solamente eran simples milagros, sino que eran acciones de Jesús que mostraban su compasión, su misericordia y amor. Tenemos el ejemplo de cuando los discípulos están con Jesús montados en la barca y se desarma una tormenta y de repente acuden los discípulos a Jesús de maestro que perecemos. Ahí que se levanta Jesús y detiene el mar, detiene el viento y los propios discípulos se asombran diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y los mares obedecen? ¿Cómo no recordar aquel momento donde una gran multitud seguía a Jesús? Ya estaban escuchando sus enseñanzas, era bastante tarde, no habían comido. Tenían solamente unos pocos panes, unos pocos peces, pero Jesús hace el milagro y alimenta a todos hasta el punto de sobrar 12 cestas. Toda la multitud quedó asombrada y maravillada. Pero cómo no recordar también aquel Jesús hablando con la mujer samaritana en ese pozo, donde judíos y samaritanos no se llevaban bien, donde en un contexto donde hombres y mujeres tampoco entablaban conversaciones. Pero ahí va Jesús y le pide, dame de beber. Y en esa conversación Jesús le ofrece no un agua física que puede satisfacer de una forma momentánea y temporal, sino un agua que satisface toda tu alma por la eternidad. Y aparte de ofrecerle ese agua, ¿saben qué? Que en esa conversación con Jesús le muestra cuál era la situación en la que esta mujer se encontraba. Así que esta mujer asombrada recurre o acude a todos sus vecinos diciéndoles lo siguiente: venid,
Ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Pero no solamente asombraron los milagros de Jesús, también asombraron sus enseñanzas. ¿Por qué asombraron sus enseñanzas? Porque no enseñaba como cualquier líder religioso, no enseñaba con un discurso aprendido, sino que enseñaba como quien tenía autoridad y enseñaba con verdad, porque Él es la verdad. Él enseñaba en las calles, Él enseñaba en las sinagogas, Él enseñaba en las montañas y todos quedaban asombrados ante sus enseñanzas. Pero de Jesús no solamente asombraban esos actos milagrosos ni esas enseñanzas, sino que hay algo más que traería el asombro de todas las naciones. Hay algo más que traería el asombro de reyes y sabios. Y es aquí donde os voy a invitar a abrir vuestras Biblias en Isaías, capítulo 52. Isaías, capítulo 52, versículos 13 y 15. Había algo mucho más profundo, más desconcertante, más glorioso, que iba a ser motivo de asombro. Y que el profeta Isaías, 700 años antes de que sucediera, habló de ello. Isaías, capítulo 52, versículo, he dicho versículo 13 al 15, vamos a leerlo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Así como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado su aspecto, que no parecía hombre, y su figura no era como la de los hijos de los hombres. Así sorprenderá él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y comprenderán lo que jamás había oído. Para que podamos entender un poquito más esto, el pueblo de Judá había sido invadido por una nación que era Babilonia. Y no solamente habían sido invadidos, sino que habían sido muchos de ellos deportados de su tierra magnífica, que era Jerusalén. Y habían sido deportados, oprimidos y llevados a un punto de humillación, de esclavitud, que ellos no podían aguantar ni soportar. Ahora, el motivo de esa invasión de Babilonia no era un motivo geopolítico, sino que era una cuestión de consecuencias a causa de la actitud y de la condición del pueblo. Así que en medio de esta situación, el pueblo vivía oprimido, vivía y se sentían como esclavos, no había nadie que pudiera salvarlos. Pero aquí viene el profeta Isaías. Y el profeta Isaías viene con un mensaje de esperanza. Y les dice, vosotros no podéis hacer nada para volver a vuestro estado normal. Vosotros no podéis hacer nada para recuperar lo que se ha perdido. Vosotros no podéis hacer nada para eliminar esa oscuridad y quitar esa esclavitud que estáis viviendo. Y aquí viene el mensaje de esperanza. Y es que alguien, Dios, va a venir a rescataros. El pueblo de Judá podría ser algo comparable al estado en el que se encuentra la humanidad. La humanidad al completo se encuentra perdida, vacía, humillada, oprimida. Hay un estado de esclavitud. Sinceramente, no podemos hacer nada por evitar eso. Pero aquí está el mensaje de esperanza. Algo iba a suceder que iba a asombrar a sabios, a reyes y a todas las naciones. Y te preguntarás, ¿qué es aquello que tanto iba a asombrar? Pues lo que iba a asombrar era aquello que jamás habían oído y aquello que jamás habían conocido.
Y te preguntarás, ¿y qué es aquello de lo que jamás habían oído? ¿Y qué es aquello de lo que jamás habían oído ni conocido? Pues que Dios tomó forma humana. Jesús, el siervo sufriente, el santo, el todopoderoso, Cristo, el Rey eterno, se despojó de su gloria. Y no vino como un conquistador, sino como un siervo. No exigió sacrificios, sino que Él se ofreció en sacrificio para rescatarnos a todos, a toda la humanidad, para librarnos de la esclavitud y del estado en el que nos encontramos. Él vino para librarnos de nuestra justa condena. Todos nos merecíamos la condena. Todos estamos pagando el precio de nuestra culpa. No había solución alguna que remediara nuestra libertad. Solamente la intervención divina por medio y a través de Jesús. Así que en esta mañana, acompáñame al Gólgota. Allí donde sucedió aquella imagen tan asombrosa. El profeta Isaías ya lo mencionó 700 años antes. Y lo que el texto de Isaías refleja es lo que Jesús iba a hacer por toda la humanidad. Y el texto nos está enseñando de que la gente se iba a quedar asombrada ante el rostro desfigurado de Jesús. Fue tal el maltrato, fue tal el sufrimiento que Jesús recibió, que su rostro era irreconocible. Y cualquier persona que tenga un poco de empatía se iba a asombrar ante los actos y los hechos que estaban sucediendo en su vida. Pero aquí viene el profeta Isaías y nos dice, si os asombra ese rostro desfigurado, aún más asombroso es cuando entendáis quién es el que está crucificado y el por qué está crucificado. Y cuando vamos al Gólgota y miramos al Jesús crucificado, entendemos que el que se merecía estar ahí colgado era yo. Que Él estaba pagando el precio de mi rescate, de que la única posibilidad de poder ser libre de la esclavitud era por medio y a través del sacrificio de Jesús. Así que este era el maravilloso regalo asombroso que dejaría con la boca cerrada a sabios y a reyes y a todas las naciones. Y es aquí cuando también aparece el capítulo 53 de Isaías. Y dice, lo tengo en la versión internacional, dice, fue despreciado y rechazado por los hombres. Un hombre de dolores acostumbrado al sufrimiento. Como uno ante quien la gente esconde el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae paz cayó sobre Él y por sus heridas fuimos sanados. Todos estábamos perdidos como ovejas, cada cual iba por su propio camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la culpa de todos y cada uno de nosotros. Fue maltratado y afligido, pero no abrió la boca. Como un cordero que es llevado al matadero y como una oveja que delante de sus trasquiladores está callada, no abrió su boca. Hemos ido al Gólgota. Hemos visto el sacrificio de Jesús, que es imposible no quedar asombrado ante lo que estaba sucediendo ahí. Pero ahora me acompañas a la tumba. Y de repente al tercer día Jesús fue resucitado. Él fue levantado de entre los muertos. Y en su muerte tenemos vida. En su muerte ahora hay esperanza. Porque esto no queda aquí, sino que hay algo mucho más allá. Y es una esperanza eterna. Mientras que todas las religiones del mundo
colocan el peso sobre tus hombros y todo depende de tus acciones y de tus méritos, aquí está Jesús y te dice que no depende de ti ni de tus propios méritos ni de tus acciones, sino que Él ya lo hizo todo por amor a ti. Él pagó el precio. El pecado fue derrotado. La esperanza fue restaurada. Ese Cristo humillado fue exaltado. Aquel que fue desfigurado ahora reina glorioso. Y ese Jesús sigue asombrando hoy por lo que hizo y por lo que sigue haciendo. ¿No es esto asombroso? ¿No es asombroso que Dios se hiciera hombre, se hiciera lo más vil, lo más menospreciado, lo más bajo, para que tú y yo podamos tener salvación? Perdonadme, pero eso no hay ninguna religión que exprese lo mismo. Por eso era algo que los reyes jamás escucharon y que jamás conocieron. Ahora, probablemente todas estas cosas provoquen un asombro de admiración. Pero cuando realmente miramos al sacrificio de Jesús, cuando miramos su muerte y su resurrección, se produce un asombro que es apertura a la fe. Un asombro que nos lleva a la esperanza. Un asombro que nos lleva a la transformación. Un asombro que nos lleva a la vida. Os tengo que decir que no todos los que vieron a Jesús sus milagros, los que escucharon sus enseñanzas, ni siquiera todos los que vieron aquel sacrificio fueron asombrados. De hecho, cuando Jesús estaba enseñando, sus vecinos lo vieron y dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? Lo menospreciaron. No todos reconocieron, no todos recibieron con asombro aquello que sucedió. Ahora, ¿qué asombro produce Jesús en tu vida? Probablemente todos nosotros venimos de un contexto cultural cristiano y hemos escuchado por cultura y por tradición muchas cosas sobre Jesús. Probablemente nos hemos acostumbrado inclusive a lo que Él hizo en la cruz y que murió y que resucitó. Es algo que probablemente no nos sea nuevo, de oídas. Probablemente tenemos esa imagen que por tradición y por cultura tenemos de ese Jesús crucificado de una forma romantizada, y quizás eso ha hecho que el sacrificio de Jesús pierda asombro. No sé, pero ¿qué es lo que te ha hecho perder el asombro? ¿Qué es lo que hace que no produzca el sacrificio de Jesús el asombro que tiene que provocar? En esta mañana te digo que Dios quiere sorprenderte nuevamente y que el asombro que produce la buena noticia del rescate que Él ha hecho en tu vida no es una mera admiración, sino es un asombro, ¿cómo? Epistémico. Un asombro que te lleva al conocimiento, un asombro que te lleva al descubrir. Y en esta mañana yo quiero lanzarte una invitación. Y la invitación es, si me has acompañado en este viaje, de mirar al sacrificio de Jesús, de lo que esto significa, de lo que esto supone para tu vida, y has sido asombrado, ahora tú decides si rechazarlo o seguir asombrándote de Él y por Él. Nosotros queremos ayudarte. Si realmente en esta mañana has sido asombrado por lo que Jesús ha hecho en tu vida, porque lo ha hecho por cada uno de vosotros y por amor, pues puedes hablar con Javier, puedes hablar con el resto y decirles, ¿sabéis qué? Que quiero conocer más de este Jesús. He sido asombrado por Jesús y quiero abrir mi corazón y decir, Jesús, pues entra en mi vida. Sé que he estado luchando
por mi propia cuenta, he estado haciendo cosas a mi bola, he intentado ser lo más feliz, he intentado conseguir, no sé, vivir una vida cómoda, una vida normal, pues como el resto de la gente puede esperar. Pero no llego. Así que te invito a que puedas invitar a Jesús a tu corazón, que lo puedas recibir con los brazos abiertos y que tengas ese deseo de conocer un poco más de quién es Jesús. Cuando tú abres tu corazón a Jesús, entra. Y cuando Él entra, se produce una transformación radical. Una transformación que no está exenta de problemas, que no está exenta de sufrimientos, pero sí que nos lleva a tener una esperanza, un gozo, una alegría. El saber que esto no es aquí y se acaba, sino que hay algo más. Y dice en su palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que si en esta mañana la palabra del Señor ha tocado tu corazón y has quedado asombrado, no te resistas y busca un poco más de Él. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, es imposible mirar a tu sacrificio entendiendo quién es y el por qué lo hace y no quedar asombrado. A veces reconocemos que hay tantas cosas a nuestro alrededor que nos distraen y que parecen quitar el asombro de lo que tú hiciste. Pero cuando nos paramos, reflexionamos y analizamos el quién y el por qué lo hizo, no nos queda otra que caer de rodillas, Señor, y humillarnos, Señor, ante tu presencia, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestras maldades. Señor, te pido que de la misma manera que yo un día fui asombrado y que sigo siendo asombrado, tú puedas asombrar a aquellos que todavía no lo tienen. Que tú traigas esperanza, gozo, libertad a las vidas que no lo tienen y que les lleves a ese asombro, que quieran tener ese deseo de conocer un poco más de ti. Te presentamos, Señor, cada vida en tu nombre, Jesús. Amén.